Hola a todos, esto es Descárgate el podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo, ya el número 7, y espero que hayan tenido una linda semana. Primero, disculpas del caso, llevo 2 días de atraso, pero los motivos son los siguientes, la verdad. El martes, que siempre es cuando hago el podcast y lo grabo y todo, la verdad pasó que el sábado llegó mi roomie nuevo, tengo un nuevo compañero de departamento y el martes nos quedamos conversando muy amenamente y llega la 1 de la mañana y nosotros todavía ahí conversando, así que pues, entenderán que eh, por eso no grabé ni hice el guión. El miércoles dije, ya, sí, el miércoles voy. Me senté, pum, guión, toda la cuestión. Y el guión me llevó como 3 horas. Así que eso es un poco de lo que se viene. Está en este nuevo capítulo. Así, ayer grabando, boom. O sea, ayer escribiendo el guión y bueno, dije ya, era medianoche, dije ya hay que ir a acostarse, así que me acosté y ya hoy por fin estoy grabando. Preferí grabar temprano, así que esperemos. Estamos en esto ahora, así que si escuchan un poco de ruido es porque normalmente grabo más tarde y hasta ahora hay más ruido porque la gente está en su departamento llegando. Ya, lo otro, quería darle las gracias a todos por la gran cantidad de reproducciones que han habido en los distintos canales del podcast. Muchas gracias chicos chiques, por estar escuchándome. No pensé que podría reproducirse tanto el podcast, así que estoy muy entusiasmado, muy feliz. Esto era más bien un rico experimento que quería hacer porque siempre me ha gustado hacer radio desde la universidad y, y ahora que uno puede hacer estas cosas en la casa, pucha, qué rico hacerlo y bueno, me estoy entusiasmando, estoy haciendo cosas y es rico ver que la gente te escucha. Bueno, eso, muchas gracias por estar escuchando. Seguiremos con los capítulos, espero que con una frecuencia no estar saltándome un par de días, digamos, como lo estoy haciendo ahora. Y a veces pasa que hay unas semanas que no grabo, son las contingencias. Esto es un mini hobby y a veces pasa que yo tampoco soy un poco muy constante en estas cosas. Me cuesta como programarme después del trabajo. En el trabajo soy muy cuadrado, después me relajo. Pero bueno, sigamos. Muchas gracias por estar escuchando. Quería hablar unos 3 temas de actualidad que han estado saliendo esta semana que estuvieron muy presentes. Eh, a un comentario sobre la crisis en Argentina que yo encuentro impresionante. ¿Qué pasa con Argentina? O sea, de nuevo una crisis económica increíblemente fuerte que con el tema de la devaluación del peso, las tasas de interés que han subido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las confianzas? No necesariamente un gobierno de derecha como el de Macri puede estar asegurando un refuerzo o un crecimiento económico, no necesariamente va a asegurar la confianza económica. Entonces, pero bueno, también pasa y estuve viendo y revisando por ahí, me encontré con un post con, con, con noticias de que Macri estaba perdonando muchas deudas impositivas. No es la cantidad de plata como para desestabilizar una economía de un país, pero puede ser que también termine significando no la seguridad de una economía estable, digamos. Siento que también genera que la gente no esté muy segura con lo que está sucediendo, o sea, beneficio y beneficio para la gente millonaria y no necesariamente para todos. Estuve tratando de averiguar bien, no se entiende bien la crisis argentina. Mucha deuda. Macri echa la culpa al gobierno anterior. Y puede ser también, yo tampoco era muy fanático de Cristina Fernández, no sabría decirlo mucho, no tengo mucho conocimiento tampoco de lo que pasaba allá, pero encontraba que igual iba hacia el populismo más que hacia visiones más de izquierda. Pero bueno, es impresionante lo que está pasando ahí al lado. Y mucha fuerza a los compañeros argentinos, a todo el pueblo argentino, porque sé que están pasando por algo muy, muy difícil
y capaz que terminen por acá, como pasa con esta economía un poquito más estable que tenemos por acá. Bienvenidos sean todos. Lo otro que quería comentar, fuerzas argentinos y argentinas. Lo otro que quería comentar, ¿qué onda café con carabineros? No sé, voy a usar mis 7 lucas del confort que todavía no lo saco del Banco Estado porque me la depositaron ahí, no tengo acceso a esa cuenta para ir a tomarme un café con carabineros. Oye, qué medida más absurda fuera del contexto nacional y que no se cacha nada. Lo único bueno que ha generado esta política comunicacional de Carabineros, que no sé dónde tiene la cabeza el jefe de comunicación de Carabineros, que se le ocurre dar la cara con respecto al tema, es la cantidad de memes que he visto en redes sociales. Pero es impresionante. Una producción de memes brutal. Brutal. Como mucho, mucho. Algunos se repiten el mismo estilo, pero eh, increíble, increíble. La producción es impresionante y eso te ratifica algo, digamos, que en general la mayoría de la gente que está en redes sociales, que no somos pocos, digamos, consideran que esta es una medida bastante, bastante absurda. O sea, yo no encuentro a alguien que escuche, bueno, debe ser por este globo que uno se encierra en redes sociales. Yo trato de no hacerlo, pero este globo que uno encierra en redes sociales sobre como que se contacta con gente de que piensa similar a uno, digamos. Yo trato de no hacerlo, trato de tener en Twitter a mucha gente que piensa completamente distinto a mí, trato de no bloquearlos hasta que en realidad hablan puras tonteras, pero de verdad, así, así como sin fundamento y ataques más personales, esos los bloqueo. Pero si no, si van al debate, que estamos debatiendo con un par de chicos en Twitter que son muy neoliberales y ningún problema en debatir y yo les pregunto y trato de ver otras visiones, digamos. Todavía no me convencen, no creo que me cambie de bando. pero es importante debatir, creo. Y entonces trato en ese sentido de que mi globo no sea tan cerrado, pero de verdad no he visto a nadie que apruebe esta política de carabineros del café en Starbucks. Era impresionante escuchar al jefe de comunicaciones que decía eh, que si, no sé, en Cerro Navia o en Melipilla no había un Starbucks que quisieran las gestiones para que en una cafetería de allá pudiesen recibir a los carabineros y ellos felices mandan carabineros para allá. Loco, ese no es el problema. O sea, viejo, no creo que esa no es la situación. No está entendiendo cuál es la base del problema. Porque este convenio lo hicieron ellos con Starbucks y esto está haciendo autogestión. Ya ahí tienes una clara división de cuál es el público objetivo. Me acuerdo Rafa Cavada en el programa, en el matinal de la Radio Sonar, que yo lo escucho todos los días. Soy un poco fan del matinal de Radio Sonar. Me van a matar si escuchan que digo que es el matinal, pero no, no, en Sonar Informativo, con la Pati Venegas y Rafa Cavada. Que los Rafa Cavada, decía Rafa que el tema de el público objetivo claramente no es la gente de más escasos recursos. No voy a nombrar comunas porque claramente sabemos cuáles son, digamos, no quiero estigmatizar. Sino que es la de más altos recursos porque son las que tienen los contactos políticos, las que tienen más contactos con la élite, digamos. Y son las que más hablan en redes sociales, entonces van supuestamente a hablar menos, digamos. No sé, no sé qué onda, pero eh, soberana estupidez la política de Starbucks con carabineros. Lo único bueno, los memes, en resumen. Y otra cosa, vamos más hacia el fanatismo y la ñoñería. Eh, Salieron las primeras imágenes de una película que estoy esperando con muchas, muchas ansias. Me enteré, porque yo no lo vi, no la sigo, que Brie Larson comentó el día anterior de que iba a una revista norteamericana de entretenimiento, iba a proyectar las primeras imágenes de ella como Capitana Marvel, de Brie Larson como Capitana Marvel, sería la traducción literal.
Y así lo hicieron, se publicaron esta semana, están espectaculares, hay personajes que aparecieron en otras películas que aparecen acá. Eh, Se ve a Jude Law como Marvel, que es el Capitán Marvel original. Eh, Así que se viene, quedé muy hype. Hay un par de amigos de Facebook también quedaron muy hype muy entusiasmados con las imágenes, con muchas ganas de ver la película, de qué pasa, de cómo se desarrolla este fenómeno. No espero una gran película, la verdad. Es Marvel, no me llamó la atención la pareja de directores. Encuentro, no los conozco mucho, espero que sean buenos. La historia de, de Capitana Marvel es muy interesante, que es una persona que sufrió muchos conflictos, entonces el personaje podría ser muy, muy, muy interesante si saben tomarlo bien. Casi un Capitán América en torno a los conflictos morales, y ojalá que lo pudiesen llevar a lo que fue Soldado del Invierno. Pero no se sabe, es Marvel, no sabemos cuánto va a meter Kevin Feige sus tentáculos ahí para tratar de encaminarla hacia Infinity War 2, como no sé cómo se va a llamar, y Avengers 4. Todavía no sabemos ese nombre, pero claramente esa película tiene que desembocar en el estreno de mayo, ya que la película de la Capitana Marvel se estrena en febrero del 2019. Eso, salieron las primeras imágenes y quedamos muy muy entusiasmados muchos. Ya salieron los videos y por fin salió material nuevo de Marvel como para ir comentando en redes sociales. Eh, Excelente, veamos qué sucede y yo claramente voy a comprarme las entradas para IMAX, así que Hoyts ya tienen unas entradas aquí listas. Eh, Hoy me enteré que iban a cerrar el cine Hoyt de la Reina, pero no se alarmen, el cine Hoyt de la Reina cierra temporalmente y después esperemos que llegue de mejor forma y espero que mejor calidad, que todas las quejas que hace el Flimcast sean escuchadas, a excepción de las cabritas que no creo que las cambien, pero que la calidad de las salas que queden espectaculares, digamos. Y bueno, antes del tema, como dijo Fernando Paulsen, ándate a la CTM, que onda ese video, véanlo, está muy, muy, muy bueno. Que ándate a la CTM, o váyanse a la CTM, ya no me acuerdo bien lo que dijo, pero fue muy bueno, muy buena explicación en torno a lo que es la conmemoración de del Día de los Derechos Humanos, creo que estaban hablando. No, estaban hablando de la celebración del Día de la Democracia como para ratificarlo el 5 de octubre, que fue el día en que se generó el plebiscito donde ganó el no a Pinochet, a la dictadura. Así que estuvo muy bueno. Vean el video, vean ese video, está excelente. A mí me lo mandó mi hermano y no sabía de qué estábamos hablando hasta el final. Son los últimos 4 minutos de ese video de Radio La Clave con Fernando Paulsen. Y ya, vámonos. Después de hablar un poco de actualidad, los encaminamos hacia el tema en que estoy muy entusiasmado de hablar hoy porque fue algo que me gustó mucho, que hice hace más de un año ya. Un poco de tecito para preparar la garganta porque se viene muy interesante ya. Como les decía, yo ya había cruzado el charco. Hace un par de capítulos hablé de cuando fui a Venecia y eso había sido por otro viaje que había hecho, o sea, por el viaje que había hecho a Europa. Y el motivo de este viaje fue muy, 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 muy interesante. Y llegué a un lugar, al primer lugar que llegué fue una mezcla entre cultura, urbanismo, arte, mar, playa y swing. Así que si me han escuchado, lo más probable saben de dónde estoy hablando. Claramente es de una ciudad que a mí me encantó. Es Barcelona. Así es. No dejé el espacio para la musiquita porque estoy muy entusiasmado, así que no sé cómo voy a calzar el sampler ahí, pero bueno, no importa. La cosa es que hoy hablamos en el capítulo número 7 del Descárgate el Podcast de Barcelona, la ciudad condal. Eso.
Pero impresionante, me encantó esa ciudad, fue muy lindo ir, fue el lugar donde más estuve en Europa, estuve 6 noches creo, por lo que me acuerdo, por lo que conté. Las primeras 5 fueron Llegué, estuve 2 días ahí tratando de pasear lo más posible y después ya me dediqué a lo que era el festival, que eran 4 días. Muy, muy, muy bacán. El Bar Swingona, ¿entienden? Bar Swingona, Barcelona, se entiende, ¿no? Eh, Estaba muy bueno el festival. Ese festival se hizo en Poblenou. Perdón mi poca pronunciación del catalán, que es una derivación muy, muy interesante de como lengua latina del latín, del español. No sé cómo deriva, no quiero ofender a los catalanes explicándolo porque no lo sé, pero me gusta porque tiene raíces como, tiene palabras como el merci, que es claramente francesa, y raíces también españolas, o sea, del castellano, no voy a decirlo española, sino que del castellano como corresponde, en otras palabras, en otra gran parte de palabras, también influencia árabe, porque los árabes también estuvieron en ese territorio, como les voy a contar en un momento más. Pero muy rico suena el catalán, a mí me encanta escucharlo, así que mis profes de swing acá, que son catalanes, eh, se deben estar enterando de esto, que me gusta cuando los escucho. Entiendo la mitad de las cosas que hablan, pero es rico escucharlos en catalán. Así que ahí estuve en Barcelona. Bueno, la verdad, les voy a contar un poco de cómo llegué allá, cómo se dio la idea. Yo no estaba muy interesado en viajar, debo decir, en esa época. Ya casi año y medio de este momento. Y, y pasa que un día de enero, eh, una amiga alemana, una conocida alemana, me pregunta si no vamos a ver, me pregunta por Facebook, si me dice que si nos íbamos a ver en Barcelona. Esta chica la conocí acá porque vino a Chile de vacaciones, creo, y bailó un par de días en la escuela de swing, en la fiesta, de las jam, que nosotros llamamos, las jam eh, de los viernes de Santiago. Y esta chica iba a bailar, también creo que iba como con los Hoppers Anónimos. Y, y ella, bueno, buena onda, tuvimos contacto en Facebook, nos agregamos como lo hacemos con la gente buena onda del swing. Y, y me contó, bueno, en enero me habla de que se viene Barcelona. Y pasa también en ese tiempo que yo, por suerte, por la pega, recibí un bono por término de conflicto de la negociación sindical. Y así que se fue armando la cosa, tenía un poco de dinero extra, tenía el entusiasmo, y justo eran mis primeras vacaciones en 2 años, tenía los días de vacaciones en 2 años, así que dije, bueno, ya esto me está diciendo, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Así que me preparé para ir a Barcelona en abril de ese año. Esto fue abril del 2017, exacto. Y partí. Y partí y compré pasajes y partí y me entusiasmé y salí para allá. Fue muy, 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 muy bacán. Eh, Fue muy bacán la ciudad, la verdad. Un poco, bueno, del festival hablo en un blog que tuve hace un tiempo, que está abierto aún, lo tengo ahí medio botadito, pero les voy a dejar el link del, del post que escribí, que también aparece en el blog de Santiago, sobre mi viaje a Barcelona. Así que les voy a dejar el link en la descripción también de este viajecito que me pegué, pero ahí va a ser más de swing, más que de la ciudad, que es lo que voy a hablar ahora. Ah, pero yo creo que antes de hablar de la ciudad en sí, del viaje y de todo, me gustaría hablar un poco de la historia de Barcelona, que estuve averiguando, y por eso me demoré tanto en preparar este capítulo. Porque la historia de Barcelona, como buena parte de las ciudades europeas, se remonta
o gran parte, no sé, pero bueno, hay un número importante de ciudades europeas que se remonta hasta épocas del Imperio Romano. Entonces es muy interesante ver cómo, cómo el crecimiento orgánico de la ciudad a través de cuánto, en el caso de Barcelona son más de 2000 años de historia, digamos, porque se habla y dicen que hubo presencia de un asentamiento aquí ya 200 años antes de Cristo. Entonces, es muy, muy interesante ver y creo que es importante revisarlo de esa forma, digamos. Bueno, se dice que ya había presencia de gente en el Neolítico, imagínense, wow, 5000 años atrás ya había como un pequeño asentamiento, o sea, siento que la gente sigue a la gente en ese sentido, socialmente y orgánicamente la gente sigue a la gente, entonces puede ser que los romanos llegaran a este lugar, pero lo más probable es que ya hubiese gente en ese momento ahí, habiendo instalado algo, por algo quieren tener ese lugar, porque ese lugar es estratégico por muchas cosas. Y esa selección de los lugares donde se asienta las personas, eh, lo hacen, creo que lo hacen de forma de todos andamos buscando ciertas cosas, lo mismo, agua cerca para beber, ya los romanos estaban buscando puertos, lugares buenos para refugiarse. Barcelona tiene la historia de que tuvo dos fuertes importantes. Hay uno que se puede visitar en Montuí, hay uno que lo destruyeron, creo que les cuento la historia dentro más adelante. Eh, pero esa historia y esa orgánica y esa dinámica existe. Entonces no es raro escuchar de que hace 5000 años hubo presencia continua desde hace 5000 años atrás en la misma zona. O sea, Pedro de Valdivia que en Santiago se instala y ya había un cacique Vitacura, y por eso Vitacura se llama Vitacura. Entonces esto está presente, como no van a dejarlo. No es como que aquí me voy a sentar, no hay nadie, aquí me asiento, pero si no hay nadie es porque realmente no tiene tantas ventajas sentarse. Ah, esa un poco siento que es la explicación. Pero bueno, y ya se puede como realmente rastrear hasta el Imperio Romano, donde se funda una colonia que se llama Barcino. Barcino, Barcelona, se entiende de dónde viene, ¿o no? Y esto, este lugar, esta pequeña colonia, está ubicada en lo que ahora sería el barrio gótico, el centro del barrio gótico. Y eso es muy interesante porque, como les voy a igual contar un poco más adelante, hay rastros arqueológicos del Imperio Romano en la mitad de la ciudad. Y eso es muy loco. Claro, ustedes me dicen, estamos hablando de Barcelona, no estamos hablando de Roma o otras ciudades importantes del Imperio Romano, no, es Barcelona, que en esa época, para el Imperio Romano, Barcino no era una colonia solamente, pero aquí igual hay rastros de esta estructura. Lo encuentro muy interesante. Bueno, pero ya hay Imperio Romano, la cosa crece, el Imperio Bizantino y toda la cosa, y comienza a avanzar la historia, y por ahí, por el territorio donde está ubicado actualmente Barcelona, por el territorio catalán, pasaron los visigodos, pasaron los musulmanes, pasó la dinastía carolingia de los reyes francos antes de toda la estructura europea que conocemos ahora, y hasta que llegó a formar parte de la corona de Aragón. No sé si les suena la corona de Aragón. Y en ese momento se transforma en un centro político, económico y cultural del territorio, de la zona de Aragón, de la corona de Aragón. Y claro, les suena, ¿no? Realmente les tiene que sonar. El rey de Aragón, Fernando II, en 1469, se casó con Isabel de Castilla, que ya creo que a ella sí que les debe sonar más, vamos, como esas clases de historia del colegio. Y ellos se transforman al casarse en los reyes católicos. Y los reyes católicos son los que le dieron el apoyo a Colón cuando se le ocurrió hacer este emprendimiento de ir a las Indias por el otro lado, porque decía que la Tierra era redonda. Ya se sabía hace rato que la Tierra era redonda, pero igual se aprovechó.
y decide enfrentarse y por entre medio camino a las Indias se encuentra con este continente americano y pasó todo lo que pasó con la conquista y descubrimiento de América. Pero de ahí, o sea, no estamos tan lejos, Barcelona no está tan lejos, y se nota porque hay una estructura de Colón, hay un monumento a Colón en el puerto de Barcelona. No sé si el puerto es como la marina, está ahí como en la costa de justo como saliendo del barrio gótico. Eh, y eso, una relación completamente directa, digamos, y bueno, eh, hay que decir, también en esta época, ya en los años de la fusión y de la presencia y de que España se transforma, el imperio español se transforma en la corona española se transforma en el protector de la religión católica. Esa es una frase muy interesante porque de ahí nace también la Inquisición española y la Inquisición española estuvo muy presente en Barcelona. Y recuerdo que en el tour nos ubicaron en un edificio que está al lado de la catedral, que debo reconocer que no me acuerdo cómo se llama, y que tenía una puerta muy linda hecha por un escultor de la época del modernismo, del que voy a hablar más adelante. Es como en retroescultura, es como que, por ejemplo, esa escultura tiene esa puerta tiene una mano que está como hecha esculpida como hacia adentro de de la, de la puerta, digamos. Es muy linda. Entonces, y ese mismo escultor también trabajó en la Sagrada Familia. Bueno, como para que vayamos enlazando las cosas. Ya, pero en ese edificio que está al lado de la Catedral de Barcelona, en el barrio gótico, era el edificio de la Inquisición y ahí se dictaban los veredictos del inquisidor. Y esto se hacía en una especie, en un vestíbulo de escaleras que había, que al final al subir todas las escaleras había una especie como de balcón de madera oscuro. Tengo fotografías del lugar, se ve de una madera oscura, eh, como casi desde el estilo de los confesionarios, pero algo más grande, que estaba como colgando de ese techo a 4 pisos de altura y el acusado abajo, y el inquisidor daba los dictámenes y los acusaba y los mandaba a matar o los tenían que, no sé cuál era el otro castigo increíble de la Inquisición, o los mandaba a quemar si eran mujeres y los consideraba brujas, no sé. ¿Ah? Pero era impresionante, a 4 pisos uno miraba de abajo y era claramente se sentía una sensación de como que el que te estaba castigando era Dios. Ay, 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 era impresionante, era muy, muy vívido la historia. Y ahí estaba, ahí en ese vestíbulo. Era muy, muy interesante y eso hace, ¿cuánto? 500 años atrás. ¿Mm? Increíble. Eh, bueno, en esta época, los de los Reyes Católicos, la fusión de la corona de Aragón con la corona de Castilla, eh, Barcelona como capital cultural, como centro cosmopolita, digamos, de la corona de Aragón, pierde su protagonismo a manos de las ciudades de Castilla, sobre todo ya con el tema del descubrimiento, a manos de Sevilla, creo, y de Madrid, y se ve muy perjudicada, por lo tanto, y también avanzando la historia comienza a haber muchos conflictos políticos monárquicos que terminan con la pérdida de mucha pérdida de la autonomía de la ciudad, como que en búsqueda de esa autonomía terminan perdiéndola aún más, luchando contra los reyes de Castilla. Siento que puede ser de que de ahí venga todo el tema del independentismo catalán. Puede ser, no sabría decirlo bien, pero lo encuentro muy interesante en la progresión histórica. Ya en el siglo XVIII, bueno, toda la época de la Edad Media y del Renacimiento fue así, como Cataluña se avivaba un poco, pero siempre fue muy, muy apocado porque el comercio ya no circulaba por su ciudad, sino que por otras.
fue muy reemplazado por en torno a muchas temáticas, digamos, económicas y lo que fue apocándolo y las pestes los afectaron mucho, la población decayó mucho y la época de la Edad Media fue muy, muy, muy mal para, la, para Barcelona. Ya en el siglo XVIII, con el inicio de la revolución industrial, comienzan nuevos bríos para la ciudad condal, prosperando económicamente, creándose íconos como son la Barceloneta, la reurbanización del barrio de la Rambla, la proyección del Paseo de Gracia, que es una de las avenidas principales de la ciudad, precioso, que es donde están las casas de Gaudí eh, y otros arquitectos del modernismo, como que aquí estamos dando los primeros pasos, digamos, y se establecieron mercados como el de Borné, que ahora es un centro cultural, y el mercado de la Boquería, que es muy famoso. Y eh, estos primeros indicios, ya a finales que comenzaron en el siglo XVIII, mostraron una nueva evolución de la ciudad. En el siglo XVIII, con el tema de la revolución, comenzaron a llegar nuevas tecnologías y ahí es como que responde Barcelona económicamente a un mayor crecimiento, digamos. Y un escritor inglés que visitó la ciudad como a finales de este siglo destacaba la civilidad que se vivía en Barcelona. Estamos hablando de 1787 y que le llamaba la atención que en la ciudad ya no se necesitaba portar armas. La gente ya no transitaba con armas, no como con una espada o un arma de fuego, y que se podía caminar a cualquier hora. El único requisito era que andar con una lámpara para mostrarte, no tenías que andar escondido. Y eso me recuerda a la película La Triste, donde pasaba exactamente lo contrario. Claro, es como un siglo antes, creo. Pero mostraban exactamente lo contrario, donde los tipos en la ciudad de Madrid en la noche andaban tapados con capa y con sus espadas, y que podía ser en cualquier momento te atacaran y él se tenía que defender. En este sentido estaban saliendo ya de esa época, pero Barcelona estaba como a la vanguardia de esto y lo mostraba en este libro que destaca este escritor inglés, esta historia en pleno siglo XVIII. ¿Ah? Ya el siglo XIX, ya la cuestión explota, ya la cosa se fortalece la revolución industrial y lo que permite que Barcelona florezca increíblemente. Al principio del siglo, bueno, claro, no fue todo tan color de rosas, digamos. Principios de siglo fueron invadidos por Napoleón, 1800 algo, 1805, 6, 8 por ahí, ya esos años, en la primera década. Lo que deja también una huella, ya la visión de los franceses con la libertad, con el liberalismo, dejan la huella del liberalismo en la población. Esta influencia, Barcelona, hay que decirlo, está está por la costa mediterránea, hacia la frontera con Francia, la región de Cataluña. Entonces, de Barcelona son pocas horas de tránsito hacia Francia, entonces hay mucha influencia y hay mucho contacto, por eso el catalán tiene muchas palabras que vienen del francés también, que se parecen mucho al francés. Merci, como les contaba al principio, que es gracias en catalán y en francés. Eh, entonces ya esta invasión de Napoleón dejó huellas y es muy entretenido porque estamos hablando de la primera década del siglo XIX, en el caso sería el 1810, 1810 que pasó acá en Chile, la declaración de la primera Junta Nacional de Gobierno, es que como en la misma época, claro, la invasión de Napoleón hace que el rey de España se vea obligado a salir del gobierno y Napoleón toma el control de España. En ese sentido, por eso Barcelona se ve tan influenciado, digamos.
Y pasa lo mismo acá en Chile, entonces es muy interesante, me gusta mucho esa misma visión, digamos, de cómo los hechos históricos afectan a ciertos países a tantos kilómetros de distancia de una forma tan parecida. Eh, bueno, este gobierno más liberal, después vuelve el absolutismo y ahí de nuevo, entonces, el gobierno liberal de la época de Napoleón en la época de Barcelona, en Chile la Patria Vieja. Vuelve el control del rey, Napoleón sale de España, vuelve a tomar el control el rey, vuelve el absolutismo y eso es el periodo de... vuelve al absolutismo al gobierno, digamos, y con una gran represión a los liberales, que es sobre todo en Barcelona, y acá en Chile pues sucede la Reconquista. Y posteriormente pasa que está la patria nueva en Chile, ya que y eso se equipara al periodo de la llegada de la reina Isabel II, que llegó al gobierno apoyada por los liberales. ¿Por qué? Porque en España había una ley que las mujeres no podían ser reinas. Y los liberales apoyaron a que Isabel II llegara, porque tenía el primer derecho, digamos, por ser la hija, creo, para tomar el cargo, pero, pero por esta ley que no se lo permitía, entonces tuvo el apoyo de los liberales y a mano los liberales le pidieron que lo apoyara en sus políticas y Isabel II lo hizo, digamos. Entonces fue en el gobierno en el reinado de Isabel II donde se le da más autonomía a Barcelona y en su mismo tiempo el Reino de España reconoce la independencia de Chile. Es muy interesante, eso me encanta ese enlace. ¿Ah? Eh, Aquí vamos marcando los temas que voy hablando, por eso estoy un poco desconcentrado, pero bueno, se establece la revolución industrial en Barcelona, lo que lleva a que Cataluña fue el primero en tener varias cosas, varias tecnologías que iban surgiendo en Europa. En 1818 se crea la primera empresa de diligencias. En 1836 la primera como máquina a vapor para una fábrica mecanizada. En 1848 el primer tren. Y en 1857 el primer barco de hierro que fue creado en Europa y fue creado en Barcelona. Y Barcelona fue la primera ciudad española de tener gas y electricidad. Y gas, y era impresionante porque llegaron a tal nivel de que tenían lámparas de gas en esa época. Y esas lámparas de gas fueron diseñadas por Gaudí. Precioso, precioso, preciosas las lámparas. Hay una en la Plaza Real, está al centro, era enorme, era preciosa la lámpara, un diseño increíble. Eh, Hay un movimiento cultural literario que no sé pronunciarlo en catalán, como que se podría traducir como renacimiento, como el renacimiento catalán, y que buscaba revitalizar la cultura catalana y la idea como base era que el catalán se transformara en una lengua literaria. Entonces, la cultura catalana comenzó en esta época ya a fortalecerse de mejor forma, digamos, establecerse después de altos y bajos increíbles durante siglos. Se comienza a establecer en este momento y ya con la revolución, el poderío económico y este movimiento cultural, era imposible que algo que sucedió en todos lados, en varios, que la expresión cultural no se viera afectada, digamos, y llega el modernismo y el modernismo catalán como en sí, así, pero ya así ya denominado, digamos, y que fue como el máximo exponente de esta tendencia, Antoni Gaudí, el arquitecto, el arquitecto, impresionante de sus obras. Eh, y es a este punto donde quería llegar. Esto ya fue a finales del siglo XIX y se puede marcar incluso
hay gente que lo marca como con dos hitos muy, muy importantes que se vivieron en la ciudad. En 1888 se hace la Exposición Universal de Barcelona. Se hizo en el Parque de la Ciudadela, que la Ciudadela era un fortín, un fuerte estrellado que estaba hacia las afueras de la ciudad, de la más antigua ciudad, y porque ya ahora la ciudadela está rodeada por por los barrios, los distintos barrios, digamos, pero en esa época estaba hacia las afueras. Y en una época de la guerra de sucesión, creo que este territorio fue tomado y el fortín fue derrumbado. Y tiempo después la gente se toma el terreno y ¿cómo se llama? Se crea este parque, el Parque de la Ciudadela. Y es el lugar, y hay rastro, y hay conmemoraciones a en este lugar donde se hace la Exposición Universal de 1888. Que llevó a que la ciudad la visitaran en esa época, estamos hablando del siglo XIX, la visitaran, donde el turismo no era tan simple de hacer. En ese año la visitaron 2.400.000 personas solo de visita, era impresionante. Y se expusieron muchísimas cosas, tecnología que se hacía ahí en Barcelona, la arquitectura, el diseño, el urbanismo. Hermoso. Y este periodo termina, ¿no?, en parte en 1929 con la Exposición Internacional de Barcelona, que se hizo en los parques de Montjuïc, que está como al otro lado de la ciudad. Me llama mucho la atención eso, y yo también visité el Cerro de Montjuïc, que es donde está también el Estadio Olímpico, donde se hicieron las Olimpiadas del 92. Precioso. Y yo quería llegar a esta época, a este momento, porque ahí es donde enlazo con lo que más me gusta de Barcelona y mi viaje. Pero antes de enlazarlo con eso, contarles un poco cómo fue mi llegada a Barcelona. Fue genial. Todo comenzó aquí en el aeropuerto. Bueno, fue un poco de locura lo que hice. Llegué, tenía el pasaje a la una. Yo había viajado en avión, pero al extranjero no. Desde que tenía 5 años, que no había viajado fuera de Chile. Entonces, para entender que no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas. Pero bueno, un poco guaso ahí en el aeropuerto. Había viajado, que era como el mismo sistema, digamos, a distintos lugares de Chile por pega. Y ya, estaba ahí esperando el avión y de repente veo que comienza a formarse gente y es como... se forma fila. Dije, ya, voy a ver si me ubico ahí. Y siempre que tomaba una de las filas... me equivocaba de fila, tomaba la fila que era como con acceso preferente, como los VIP, como VIP. Entonces yo voy, me siento, veo y ya. Entonces había una chica que miraba esta situación y ya y me indicó, en un principio creo que me indicó, o solo me miró, no me acuerdo bien, la primera entrada. Entonces yo vi que se había fijado de que yo estaba cometiendo este error, y yo, plancha. Bueno, y me salgo de la fila y me cambio. Ya, y eso fue, creo que para el tema de la maleta. ¿Sí? Entramos, pasamos policía internacional, toda la cuestión. Estoy esperando ahí los asientos para la manga al avión. Y de nuevo se forma una fila y yo me paro. Y claro, era la fila de la gente con acceso VIP. Premium, no sé cómo se llama, volé en Air France, no, creo que era Premium, algo así. Y de nuevo. Y estaba esta otra chica en la otra fila y me dice, y como que me mira y no, es para acá. Entonces ya ahí, bueno, me pongo detrás de ella y nos saludamos. Era una chica catalana. Fue una fortuna encontrarla porque me ayudó, yo que nunca había hecho el viaje, y los dos íbamos a tomar los mismos vuelos. Ella volvía a Barcelona, había estado visitando acá a su novio y teníamos el mismo tiempo de espera en París. Así que logramos ahí me fue más simple. Ella ya había hecho el viaje varias veces, entonces sabía como dónde había que esperar y todo, y fue muy genial tener a una guía que me ayudara durante el traslado. Fue muy bueno. Así que, Onia, muchas gracias por tu ayuda en
en el viaje y salvarme de de hacer más ridículo durante el viaje. Ya ahí nos despedimos, a ella la iban a buscar y yo tomé el bus clásico que hay para que te deja en lo que es Plaza de Barcelona, que ahí es donde creo que es muy cerca. Bueno, yo lo que hice, llegué a Plaza de Barcelona, como no cachaba nada, ya igual tenía el mapa, había descargado los mapas, por supuesto, de Google Maps para tener acceso y ya había planificado un poco cómo llegar a la hostal. Ahí le pedí recomendación a Alex, que es mi profe, uno de los profes de Santiago, uno de los chicos de ahí, y Alex me recomendó que me alojara en el barrio del Ensanche, y entendí por qué. Entendiendo que yo soy igual un poco medio más cuadrado, más, no soy muy hippie en ese sentido. Y así que fue muy buena recomendación y el Ensanche fue muy buen barrio para poder alojar. Eh, y precioso. Estaba a 2 cuadras de Paseo de Gracia y de Casa Badló, que es una casa ícono de Paseo de Gracia y de la ciudad de Barcelona. Y les voy a contar en un rato más. Y me alojé en Fabricios Petit, la hostal. Excelente, un sentido hogareño increíble. Uno de los días del swing, ellos tenían como días de sangría y días de paella. Que eran gratis, estaba como tú pagabas, estaba dentro de lo que tú pagabas en el hostal por la estadía. Ellos lo organizaban y tú te podías servir un plato de paella y otro día se sentaban y habían jarras de sangría, eh, y, y te podías sentar a conversar y tomar sangría con los compañeros de hostal. Y los chicos habían hecho muy buenas migas, eran muy simpáticos con todos los que iban y sabían que yo andaba en un festival de swing y me iba. Y ese era mi primer día de paella y el único que iba a vivir porque iba a ser los pocos 5 noches que iba a estar ahí. Y me dicen, pucha, qué lata, que no va. Bueno, claramente no me dijeron pucha porque es una palabra chilena, un concepto que ocupamos aquí en Chile, pero me dijeron que el mal, que no puedas estar en la paella, pero te vamos a guardar un plato. Y yo dije, oh, ya, genial, pero nunca pensé que me iban a guardar un plato, porque igual mucha gente comiendo y toda la cosa. Puede ser que necesitaran que alguien se lo fuese a servir, digamos. Y no, llegué muy tarde porque las fiestas duraban hasta muy. Eran clases y fiestas y las fiestas duraban hasta muy tarde. Y cuando llego, ahí estaba mi plato en la cocina con un post para Marcelo. No, muy amable. Yo lo recomiendo 1000 veces. A lo mejor no es una de las más baratas, pero tampoco es muy cara. Era precioso, bonito el lugar. Muy simpáticos todos los chicos que atendían ahí. Había desayuno todo el día, así que eso era una buena ventaja para los viajeros que andamos ahí ahorrando lucas como sea. Claro, no abusar, por favor, del desayuno, estuviese ahí presente todo el rato. Y lo otro, el bacán, es que ahí mismo te encontrabas con algo de urbanismo que era espectacular. Y las manzanas eran todas del barrio del Ensanche, eran todas de la misma estructura. Y habían plazas centrales en todas las manzanas. Estaban los edificios de 6 7 pisos, creo que eran máximo, no recuerdo bien el número, pero tenían una plaza central. Y en ese en específico estaba la torre de agua. Una torre de agua que se hizo en la época del modernismo español para abastecer de agua a los edificios del sector. Y era muy genial, porque la torre estaba allí, todavía se mantenía, digamos, fue una construcción de iniciativa privada, pero de 1800 algo, y ahí estaba la torre, y ahora era una plaza pública, el jardín del centro, digamos, era muy bonito. Eh, y, y nada, ¿no? Entonces era como llegar al hostal y ahí tenías parte también de la historia de la ciudad, muy bien mantenida, digamos, aún. Claro, claramente ya no funciona, pero estaba ahí como parte de la historia. Y la tenías por la ventana de la hostal. Así que podrías tomar desayuno mirando ese jardín que era muy bonito. Eh, bueno, yo ahí en el hostal pregunté por los tours gratuitos y me inscribí a dos. Uno que era por la historia de Barcelona,
paseando por el barrio gótico, muy muy bonito, que comenzaba en la Catedral de Barcelona y terminaba en la costa, lo que era... Ay, espérame que estoy buscando el dato. Estoy buscando el dato. No, no lo tengo. No lo tengo, pero terminábamos en el borde donde está como la Marina de Barcelona, sí. Uy, habían unos yates ahí impresionantes. Ahí sí que hay plata. Ah, increíble. Y para variar, como buen chileno, uno está ahí. Bueno, nos juntábamos en la plaza enfrente de la Catedral de Barcelona para comenzar el tour, que lo hizo... Y, ahora me acuerdo, esa parte se lo tengo que contar. Era un chico, el chico del tour, como sabían que eran como convenio con las hostales, que nos pasaban a buscar a los que íbamos a ir. Y a mí me pasaron a buscar. Y este chico era un argentino, decía que era su primer tour. Para hacer su primer tour yo encuentro que lo hizo muy bien. Y era actor, entonces era muy dramático como nos iba contando todo y fue muy entretenido, lo hizo muy interesante. Eh, bueno, fue muy, 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 muy divertido. Entonces ahí fui avanzando y conocí, bueno, como les contaba, los romanos estuvieron ahí presentes y en la mitad del barrio gótico, como dentro de unos edificios casi, hay dos columnas, no, tres columnas romanas, parte de un museo, tres columnas romanas. Uno ve como que construyeron la ciudad alrededor de las columnas, esos edificios de ese lugar. Bueno, esas columnas están dentro de el Monte Tabor. El Monte Tabor, que es un monte que mide 16,9 metros sobre el nivel del mar. Era impresionante, el lugar más alto del barrio gótico de Barcelona. Un poco alto. 16,9 metros sobre el nivel del mar. Fue una buena escalada la que hicimos. Ay. Bueno, en el tour también conocí a unas chicas chilenas, unas estudiantes universitarias. Siempre hay que encontrarse con alguien, ¿no? Un chileno imposible que no. Y porque claro, obvio, y como uno se encuentra con alguien, uno está hablando así, de repente, ¡pum!, un modismo. Fue muy, 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 muy divertido encontrarlas ahí, conversábamos durante el tour, fue muy loco. Eh, y bueno, dábamos durante el tour y pasamos por la Plaza Real, donde estaban las lámparas de gas de Gaudí también, y también nos cuentan la historia de la leyenda de San Jordi, que es la mítica leyenda de la ciudad. Y que se conmemora el 23 de abril, la muerte de San Jordi. Y esos días la gente regala un flor y un libro. Bueno, la historia de la flor es porque San Jordi eh, cuenta la leyenda que luchó. A ver, se cuenta la leyenda que en la época medieval, o donde fuese que se ubicara esta leyenda históricamente, existía un dragón que pedía eh, eh, un cabrito. Bueno, la leyenda histórica cuenta que pedía como una cabra de alimento a las distintas familias al pueblo. Y iban seleccionando un cabrito, pero de repente el hambre parece del dragón fue mayor y que después comenzó a pedir eh, niñas, niñas del pueblo. Y así fue como a cada familia se fue entregando sus hijas en sacrificio, eh, hasta que parece que llegó que solo quedará la hija del príncipe, o sea, o del rey o del conde de Barcelona, como la princesa, y de la cual estaba enamorada San Jordi, al parecer. Espero no estar contando esta historia mal, pero recuerdo haberla leído de algún lado también y que era más o menos esto. Y San Jordi no hizo más que cuando le entregaron al dragón que ir a salvarla y rescatarla. Eh, y, y mata al dragón y se transforma en el héroe de la ciudad y por supuesto en un santo.
San Jordi se caracterizaba porque tenía una armadura dorada y durante la muerte cuenta la leyenda de que la garra del dragón sangrante eh, se apoyó y dejó la huella encima del pecho del santo y, y como eran 4 dedos dejó 4 huellas y eso sería la bandera catalana, el pecho dorado de San Jordi con las 4 rasgaduras en sangre de la garra del dragón, que son las 4 barras de la bandera de Cataluña. Eh, Esa es la historia y dicen que esas flores se regalan por las mujeres que fueron asesinadas por el dragón. Y también ese día se regala un libro. Y eso es a causa de que ese día se conmemora el entierro de Miguel de Cervantes, la muerte de Shakespeare y la muerte de Garcilaso de la Vega. Entenderás que si el mismo día se conmemora el suceso de lo mismo, de 3 escritores tan importantes como ellos, se entenderá que se celebre el día del libro. Creo que es el día del libro de Barcelona. Lamentablemente yo estaba en Venecia cuando fue el 23 de abril, estuve a punto de poder celebrarlo ahí, pero bueno, no recibí nada, ni libros ni flores. Eh, y bueno, eso fue parte de lo que me contaron en el primer tour. Y en el segundo tour llegamos a lo que me encantó y me fascinó y me voló la cabeza, que fue el tour del modernismo catalán. Y que fue muy genial porque siento que el tour parte como desde el inicio del modernismo hasta la explosión máxima y la máxima representación y ya la locura máxima que fue una obra increíble que aún no se termina, que no la voy a nombrar, pero todos sabemos cuál es. Eh, y el tour comienza claramente en el barrio gótico, sí, sí, muy cerca de ahí, en el barrio gótico, en la Casa Martí, que el arquitecto fue José Puig y Cadafalch. José Puig y Calafach, que fue que en esa casa, en el primer piso, se encuentra el restaurante Els Cuatro Cats, que es el lugar donde se reunía toda la gente en esa época. Fue un restaurante que estuvo abierto pocos años, pero se reunieron mucha gente del modernismo, muchos artistas también, en estas tertulias donde se iban reuniendo y por ejemplo Gaudí y Picasso se juntaban ahí también en su juventud, y hubo muestras de Picasso en ese restaurante. Era muy muy muy, muy interesante. Me imagino cómo eran esas conversaciones de toda esa gente. Debe haber sido muy 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 interesante. Después fuimos avanzando por otra obra de otro de los grandes representantes del modernismo, como es Luis Domenech, y llegamos al Palacio de la Música, un palacio increíble. Eh, Increíble la estructura, la visión, el detalle de la ornamentación arquitectónica. Tiene una especie de como máscara de proa en una esquina, hermoso, que representa la música. Fue precioso, fue muy lindo. Bueno, la casa anterior, la casa Martí, da como las bases, como que es una estructura eh, no tan rococó, no tan recargada, pero se nota que de parte del modernismo, que viene del naturalismo, que donde hay frutas, hay animales representados en cada uno de los adornos, en las rejas, en los bordes, en las puertas, en las manillas, en todo. Entonces, eso fue como las bases, como así comenzaba el modernismo y después ya fue evolucionando a algo como el Palacio de la Música, que ya era como toda la estructura misma también tenía formas más naturales, la naturaleza se lo tomaba todo, digamos. Era precioso. Bueno, hay que decir que el modernismo deriva del
que es como una respuesta antagónica a lo que era el arte industrial, como en base a la industria, digamos, que era muy tosco, como muy representado por cosas que era la revolución industrial. Entonces la gente como que se aburrió de tanta industria, digamos, y comenzaron a enfocarse de nuevo en la naturaleza. Y necesitaron y tuvieron la necesidad de representar la naturaleza dentro de sus obras. Y es así como se representaba en esta casa Martí, en estos adornos que hay en cada balcón, en, en cada parte de la casa, digamos, siendo la casa con una estructura muy normal, digamos, uno la ve así como a simple vista y no destaca mucho de las otras. Al contrario de lo que pasa con el Palacio de la Música, que ya destaca en sí por sus colores, por sus adornos que son mucho más grandes, digamos, y la estructura en sí ya cambia. Ya no es una casa normal, tiene curvas, ya no es como la casa cuadrada que todos conocemos, ya los muros son más curvos, tomando líneas naturales, digamos, como la formación natural de rocas o cosas así. Era precioso verlo. Perdón lo poco técnico, pero no sé mucho de arquitectura a pesar de que chico quise serlo, digamos. Eh, y después del Palacio de la Música fuimos caminando llegamos a Paseo de Gracia y fuimos a dar allá a una gran cuadra, a una gran manzana que hay ahí, que se llama que le dicen la manzana de la discordia. Porque claro, ya hablamos de José Puig y Cadafach, de Luis Domenech, y claro, todos conocemos a Antonio Gaudí, y en esa manzana hay 3 casas que hicieron ellos el mismo año. Ya el tema de la arquitectura en Barcelona en esta época ya estaba revolucionado y ya incluso daban premios a la mejor arquitectura de cada casa, digamos. El Paseo de Gracia en un momento antes de esta época, esto ya estamos hablando de finales de 1800, el Paseo de Gracia eran casas nomás, casas de un piso, de 2 pisos máximo. Pero hubo una reforma y se hizo que el Paseo de Gracia se transformara se pudiesen construir edificios más altos. Claro, como aún no había ascensor, los edificios no eran tan altos, 6 pisos, 5 pisos, no más que eso. Y era muy interesante porque uno podía ver que como no habían ascensores, el segundo piso eran las habitaciones de la gente, de los dueños de la casa, y en los últimos pisos estaban las habitaciones de la servidumbre de la casa. Es algo como lo que pasa en Downton Abbey, si uno se fija, la servidumbre vivía casi en el entretecho, en el último piso. Pues claro, si tenéis que subir 4 pisos por escalera, no es de algo muy señorial eso. Obvio que iban a si ellos pagaban la casa, iba a ser el lugar más cómodo para ellos, que era el segundo piso. Y eso se nota en la arquitectura de las casas porque los ventanales del primer piso y segundo piso son más amplios, entra más luz, son más adornados, son más vistosos, son más bonitos. Y los últimos pisos hay ventanas más pequeñas, son más sobrios, esa era la palabra que andaba buscando, sobrios. Y se nota la diferencia arquitectónica hacia subiendo hacia arriba. Era muy loco. Pero bueno, llegamos a la manzana de la discordia y la primera casa que se construyó, no es la primera casa que vimos, pero la primera casa que construyó ahí era la casa Amatller, de la familia Amatller, que era una familia de chocolateros, de una empresa una fábrica de chocolates. Así que imagínense que esa casa la hizo José Puig y Cadafach. Y Cadafach hizo una casa representando a la historia de esta familia de chocolateros y la hizo muy literalmente uno ve una barra de chocolate y los dulces y ve como si fuese la casa hecha de dulces, ve la estructura arriba y se ven como si fuese ¿cómo se llama? La barra de chocolate y ven las incrustaciones y podían ser dulces, incrustaciones cerámicas, digamos, se ven como si fuesen dulces adentro y uno entra y ve como el vidrio está tratado de tal forma que se ven de distintos colores, como se vería unos muros hechos de dulce. Es muy interesante, muy rico, dan ganas de pasarle una lengua, así, la cuestión da hambre casi. Y bueno, ahí hay una tienda porque la chocolatería todavía existe.
y hay una tienda de la chocolatería, muy hermoso y se puede pasar al fondo, era muy, muy, muy bonito. Eh, y, y bueno, esa fue la primera que representó él, pero claro, era una representación, la estructura de la casa aún estaba, digamos. Claramente se veía una casa, se veía la arquitectura, era una casa, o era plana, era un muro plano, digamos, no había muchas cosas que sobresalieran, eh, pero los adornos de la casa y adentro de la arquitectura igual, un poco, pero más adornados, más la puerta, el candelabro y esas cosas sí iban representando este icono de la chocolatería y de la dulcería, digamos. Ajá. La segunda casa que se construyó en esa manzana fue la casa Geo Morera, que la hizo Luis Domenech, y que era una familia muy adinerada y por eso tenía un acceso a la última tecnología. Y la última tecnología era tener luz, la última tecnología era el teléfono. Entonces esas cosas estaban representadas a las afueras de la casa. Había lámparas, había una expresión de teléfono, había teléfono, había fonógrafo esculpidos fuera de la casa, como que diciendo yo aquí tengo esa tecnología. Bueno, claramente representado también por la naturaleza, habían figuras femeninas representadas afuera también, eh, como musas inspiradoras casi. Eh, y la estructura de los pilares ya cambiaba un poco ahí. No era como el clásico pilar no circular, digamos, como un tubo, como un tubo hecho. Ya era, tenía como llegaba al techo de distintas formas, llegaba a la tierra de distintas formas. Era otra estructura, pero todavía se mantenía algo sobrio, digamos. Bueno, sobrio comparado en la época era revolucionario, pero sobrio comparado con otras cosas que podíamos ver en esa época y que les voy a comentar luego. Era bonita la casa. Y hay que decir que esa casa fue... Bueno, no vamos a contar esa parte de la disolución. Y la última casa en construirse y que se demoró mucho y que llegó al final es la casa Badlo, muy famosa casa Badlo, eh, de Antoni Gaudí. Y Antoni Gaudí aquí ya nos voló la cabeza, fue impresionante. Llevó el concepto de adornar la casa por fuera a otra faceta. Llevó el concepto a otra, nos contaba una historia con la casa. Primero, la casa afuera parece estar cubierta por las escamas del dragón, de la leyenda de San Jordi. La casa está inspirada en la leyenda de San Jordi por completo. O San Jordi. San Jordi creo que es la palabra. Hoy estaba diciéndolo mal todo el rato, parece. Bueno, está inspirada en eso. Los balcones de la casa parecen hechos de los huesos del dragón. Como les decía, llegaba hasta la parte de la techumbre, el techo de la casa, hasta pareciera que fuese como la espalda del dragón. Y la chimenea, hay como una cruz, que es la empuñadura de la espada de San Jordi enterrada en el dragón. Es increíble. Adentro, la escala y la estructura es como si fuesen las costillas del dragón. Todo representa a la historia. Todo es muy natural y se nota porque la casa, los muros no son planos, no llegan en ángulo recto abajo tampoco. Eh, no hay como pilares y arcos como normalmente, como las estructuras romanas, no, ya no existe eso. Eh, ya no son rectangulares, o sea, ustedes ven rascacielos hechos en Nueva York y todavía se ven esas estructuras cuadradas llegadas en ángulo recto. Los edificios actualmente los hacemos así, pero en esa era todo muy, muy adornado y llegaban de cierta forma, representaban naturaleza. Él quería representar el cuerpo del dragón en la casa y claramente se veía eso. Se veía otra cosa, destaca absolutamente con respecto a los alrededores. Es preciosa la casa. Yo no entré, debo reconocerlo, pero hermoso, fue hermoso. Bueno, en el tour
Y bueno, la historia cuenta que ese año, ese mismo año, no recuerdo qué año es, construyeron las tres casas. Eh, y la verdad es que ganó, a pesar de ser muy hermosa la casa Batlló, ganó la casa de Luis Domenech, la casa Geo Morera, porque también era muy linda la estructura y todo, pero pasó que Batlló no alcanzó a ser terminada para la época y el premio se lo ganó esta otra casa. Cuento de nunca acabar con Antoni Gaudí, se demora mucho en sus proyectos, al parecer Antoni Gaudí era muy detallista y se nota en su casa, se nota todo está hecho de esa forma. Tiene varias obras dentro de Barcelona, eh, Parc Güell, La Pedrera, que también la vimos a lo lejos en ese momento, nos fuimos directo para allá. La Pedrera, que no se llama La Pedrera, se llama Casa Milá, pero todos le dicen La Pedrera, que básicamente es como si yo estuviese, como si agarraran un pedazo de piedra y le esculpieran ahí, y en realidad no es eso. Los pilares están hechos de formas tan naturales que pareciera que fuese una construcción de piedra natural, pero no lo es, y es precioso. Eh, Dicen que George Lucas se basó en muchas de las obras en la Pedrera y en parte de otras obras muy importantes de Gaudí para hacer Star Wars, para representar cosas en Star Wars. En ese nivel de importancia estamos hablando, fue increíble. Bueno, y ya al final del recorrido era la guinda de la torta, era lo que todos estábamos esperando. Y fue lo más hermoso. Y para llegar había que llegar en metro. Así que la guía que nos llevaba en ese momento, que era una colombiana, sí, creo que era colombiana, que sabía mucho, nos contó muy bien la historia, eh, nos hizo cuando llegáramos al metro, nos dijo, vamos a llegar a la escalera, y nos preguntó, a la escalera del metro, nos preguntó quiénes nunca habíamos visto La Sagrada Familia, que es la obra que vamos a ver al final, en vivo. Y la gente que levantamos la mano, yo era uno de ellos, él nos dijo que bajáramos la vista y que ellos nos guiarían y que nos llevarían hasta un punto y ahí levantáramos recién. Así que eso hice y fuimos caminando, salimos del metro, yo siempre mirando para abajo para no ver, para no ver, y llegamos hasta un lugar y de repente nos hace levantar la vista y yo lo que veo es la puerta de la pasión de la Sagrada Familia, de la pasión de Cristo, y levanto la cabeza y veo cómo crecen esas cuatro torres que están en ese sector y hacia el cielo así, ¡pum! Impresionante. Fue increíble. Teníamos una calle de distancia, hasta la calle que pasa por al lado de la basílica, eh, pero a pesar de esa distancia fue impresionante ver cómo la cosa subía así. Subía, era enorme, crecía y crecía y crecía. Enorme. Yo creo que de abajo no se ve el tamaño, el magno tamaño de la iglesia. Al otro día fui a Montjuic, subí y de los miradores aproveché con mi cámara de sacarle fotos a la basílica. Y es impresionante, es como si hubiesen puesto un asteroide sobre la ciudad, es como la ciudad plana y de repente ¡fum! Aparece increíblemente altísima la torre, la basílica. Se destaca muchísimo. Y ahí fui recorriendo, hermoso, hermoso lo que vi, el nivel de expresión de naturaleza es precioso. Yo no, en ese momento cuando la visité, yo no tenía planes de entrar al tour y el tour es tanto que tienes como una semana de espera, o sea, tú tienes que reservar con mínimo con una semana de anticipación. Así que en ese momento, en esos días que iba a estar en Barcelona no iba a alcanzar, pero por suerte yo previsor volvía de Italia un día antes de mi vuelo a Santiago, así que lo que hice fue comprar entradas para el tour para ese día que iba a estar en Barcelona. Así que ese día fue que lo visité y fue impresionante. Fue otra cosa. No sé cómo ese hombre diseñó todo lo que hizo.
Gaudí, la historia de Gaudí es increíble, era una persona muy, muy católica, muy, muy católica, muy religiosa, muy austero también en ese sentido. Y cuentan, él solo vio la cripta de la basílica y la entrada de la natividad hechas y terminadas. Todo lo demás no lo vio, porque el nivel de detalle que llevaba en su proyecto era increíble. Ya los últimos años de su vida lo solo se dedicó a la basílica y murió construyendo la basílica. Su día él llegaba caminando y caminando pasó que lo atropelló un tranvía y como él vestía muy austeramente pensaron que era un mendigo y no se dieron cuenta hasta días después de que era Antoni Gaudí y días después fallece. Es muy triste la historia, pero ahí falleció y su obra quedó inconclusa. Eh, y lamentablemente después, esto fue en 1926, 3 años de lo que se dice que termina el modernismo catalán. Eh, pero, pero fue increíble lo que hizo y lo que dejó y lo que se quedó construyendo. Él dejó planos igual para que, que con lo que se podrían haber construido mucho más rápido. Dejó esquemas. La forma de trabajar de Gaudí que se muestra en el museo que hay en la iglesia es increíble. Él trabaja, bueno, aquí si me escucha algún arquitecto va a cachar de lo que hablo, pero trabaja con catenarias. ¿Qué es una catenaria? A ver, lo que les contaba. Normalmente para... ¿Cuál es el problema de levantar iglesias en sí? El problema de levantar iglesias en sí es que tú tienes que dejar un amplio lugar. Eh, Perdón, esa era mi iPad que no lo dejé en silencio. Tienes que dejar un amplio lugar con espacio, como sin apoyo para albergar a mucha gente. En distintas épocas lo han solucionado de distintas formas. En las catedrales góticas lo solucionaron poniendo refuerzos a los arcos y a los pilares desde fuera. Por eso Notre Dame tiene toda esa cantidad de pilares hacia afuera, digamos, para soportar el peso que se distribuye del techo que está de la catedral, que baja por las pilares y para soportar que el techo no se caiga. Hay como estructuras hacia afuera. ¿Cachai? Eh, Porque el tema de pilar y arco, que era como que veníamos construyendo edificios desde la época de los romanos, ya no era suficiente, ya necesitaba soportar más porque era mucho peso, porque estabas dejando mucho espacio vacío. ¿Ah? O sea, viejo, arco y pilar funcionaba tan increíblemente que con esa tecnología los romanos construyeron el Coliseo romano. Son puros arcos pequeños puestos uno con otro apoyándose en pilares para ir levantando pisos y pisos de lo que es el Coliseo romano. Es increíble eso. Bueno, en Notre Dame, en París, se nota esta innovación tecnológica que no me acuerdo cómo se llama, pero que son una especie de como arco y pilar hacia el exterior para apoyarse hacia afuera y apoyar el arco y pilar que está soportando el techo de la iglesia para distribuir mejor el peso, porque tú el problema que tienes es que tienes que distribuir mejor el peso. Gaudí llevó eso llevó la tecnología y una solución mucho mejor, mucho mejor. En un principio se nota hay como representación de los primeros diseños de Gaudí en torno a esta iglesia y también de representaciones de lo que hizo en la catedral lo que había querido hacer con la catedral de Barcelona, porque presentó proyectos para hacer la nueva fachada. Pero bueno, toma esta idea y después va averiguando y construyendo y averigua el concepto de la catenaria. ¿Qué es la catenaria? Ya que va a reemplazar este arco y pilar que nosotros tenemos. La catenaria es la curva que se dibuja como si cuando tú tomas un cordel, por ejemplo, y vas como juntando las puntas, tomas un cordel y lo tensas. Si tú vas juntando las puntas, el cordel se guatea, obvio,
la gravedad lo lleva hacia abajo y el cordel se guatea. Ya, no sé, pues lo tomas a una distancia, póngalo a 20 centímetros de distancia entre las puntas de los dos cordeles. Y eso hace una curva hacia abajo. Esa curva da la vuelta. Como que esa curva fuese hacia arriba. Como si se hubiese puesto como con la fría, la cuerda se puso dura y la puedes dar vuelta. Eso es una catenaria. Ya. Y eso Gaudí descubrió que distribuye de mejor forma el peso. Puede aguantar mucho más peso porque va directo. ¿Cachai? Esto todo lo explican en el museo y a mí me llamó mucho la atención. Gaudí llevó a tal nivel su conocimiento y su estudio de la catenaria es que tiene una estructura, y se representó, y está representado en el museo, hizo una especie de maqueta de puras catenarias que era la representación de la iglesia. Y son puras cuerdas con pesos, proyectando donde iba a haber una catenaria soportando peso en la iglesia. Y al final, si tú ves, la iglesia está construida al revés, está construida de cabeza, porque así forma todas las curvas que necesita la estructura y soportando más peso. Entonces, y así les decía, este plano, esta maqueta le permitió ver cuáles eran qué ángulo necesitaban cada uno de los pilares que construir. ¿Ah? A ese nivel de estructura le permitió hacer pilares que son de cientos de metros, de 60 metros creo que tienen los pilares adentro, y que parecen árboles. No es ese pilar clásico que se puede ver en las iglesias, que es muy recto y un tubo de pilar muy recto hacia arriba. Este va subiendo y tiene un nodo y donde hay ramas que se diversifican, y esas ramas son la curva de la catenaria que va hacia arriba soportando otros pesos, digamos. Es increíble. Entonces la sensación que te da dentro de la iglesia es que estuvieses en un bosque que está sosteniendo el techo de la basílica. Pero enorme. Tú ves los espacios y son increíbles. Y hay espacios gigantes. Las representaciones de las personas, tú lo veías, eran increíblemente pequeños con respecto a las maquetas que le iba haciendo. Y la cosa que subía y subía y subía. Era precioso, precioso. Eso era ya increíble. Y ya este tipo, pero lo llevó a más, digamos. Todo adornado con diseños muy naturales, donde se depositaba el agua bendita, eran conchas. En la entrada de la Natividad, los pilares llegaban a estructuras que eran tortugas, esculturas de tortugas, muchos animales en la puerta de la Natividad, muchísimos, muchísimos. Eh, y el tamaño de esa iglesia es impresionante. Entonces, es increíble. Y es increíble ver también cómo evolucionan las distintas técnicas de construcción. Porque, por ejemplo, la cripta y la puerta de la Natividad ya tienen más de 100 años. Pero, por ejemplo, la puerta principal, que no me acuerdo cómo se llama, está hecha de concreto reforzado, como un edificio de ahora. Y, y la y la puerta de la Pasión es como es más nueva, o sea, es más vieja que la puerta principal, pero más nueva que está hecho por otros artistas. Es precioso, es precioso. Los vitrales también, los colores que hay adentro son hermosos, hermosos. La luz como entra iluminada con luz natural. eh, es enorme, enorme, enorme la iglesia. Hay símbolos por todos lados. El catolicismo de Gaudí está representado por todos lados. Es increíble la construcción. Hay una casa que es como la parte de la entrada al museo, que era como el lugar donde estaba la oficina, creo, pero tiene como una especie como de ladrillos puestos en diagonal de tal forma que solo tienen como una pequeña, sobresalen un poco las ventanas, pero está puesto de tal diseño que se ve precioso, y es un diseño funcional porque sirve para que el agua no llegue directa a la ventana.
y sobresale muy poco, y solo hecho con ladrillos en diagonales, y tú lo ves como tú ves y tú dices, ¿cómo se sostiene eso ahí? Y se sostiene. Entonces, todos esos son diseños de Gaudí, y el tipo era un genio, era un loco. Eh, Era increíble. Hay un chiste de un humorista español que se llama Leo Harlem, que, que representa un poco a Gaudí, dice, critica un poco porque como todavía no terminan la iglesia los catalanes, que siempre se han caracterizado por ser gente muy muy cumplidora, de hacer muchos de los trabajos, digamos, de ser muy a horario, muy estructurada. Y claro, y todavía no terminan esta iglesia, que ya llevan más de 100 años, y todavía no termina, y el tipo los critica. Y dice que eso les pasa por no detener a Gaudí, pero es que sí, un poco. La talla es muy buena, les voy a dejar el video, no se los voy a contar. Eh, Me río mucho, y hoy día creo que lo vi de nuevo, ese video es muy bueno. Yo me río mucho por lo menos. Pero sí, pero es que era imposible detener este tipo, no debieron hacerlo. Y ahora, por suerte, están terminándola. Y cuando la terminen, va a tener una altura increíble, va a ser increíblemente alta. Todavía no se ve la aproximación. Yo por lo menos cuando fui, no se veía la aproximación de la torre más alta. Hay maquetas representando lo que va a ser la iglesia terminada. Y es impresionante. Ahora, eso sí, hay algo que pasó que al lado de la basílica hay dos plazas a cada costado. Y se supone que tenía que haber una tercera plaza enfrente. Esa plaza ya no existe. Construyeron ahí, ya no podían guardar más el terreno. Pero deberían hacerlo porque la entrada principal tenía que ser amplia. Y no sé qué van a hacer ahí, no sé si van a agarrar eso y lo van a botar, porque la puerta principal llega directo a una calle pequeña de 2 vías, es muy chica. Espero que hagan algo ahí porque de verdad no se puede perder. Esa iglesia es increíble y representa todo lo que fue Gaudí, o sea, hasta ahí ya está todo su conocimiento, su evolución. Eh, Desde cosas como Casa Badaló a cosas más pequeñas, Parguel, que no pude visitar, los proyectos más de joven se notan mucho más sobrios, eh, pero el tipo era genial, o sea, hizo una mirilla de puerta, que normalmente las mirillas de puerta en esa época no eran como las mirillas de ahora que son lentes, sino que era una pequeña puertecilla que se abría con una reja para que no metieran, golpearan nada. Este tipo llevó ese concepto y como siempre inspirado en la naturaleza, toma y lo lleva más allá. Lo que hace es una mirilla inspirada en los panales de abeja. Y es una mirilla dorada, preciosa, preciosa, con la estructura de panal de abeja, muy natural. Y es como que este tipo agarró un panal y la sacó de ahí y lo puso en la puerta. O sea, es precioso. Precioso, es increíble. Ya, eso, oye, perdón, me extralimité, pero fue genial. O sea, para mí, eh, eh, Gaudí fue increíble. Descubrir ahí a Gaudí, o sea, sabía lo magnífico que era la basílica, por eso quería verlo, por eso fui al tour, pero, pero descubrir a Gaudí allá y su arte fue hermoso, fue realmente hermoso. Bueno, y debo decir que lo que fue, bueno, lamentablemente ya después la muerte de Gaudí también llevó, y por lo que se han demorado tanto, bueno, después pasó la guerra civil española, la iglesia igual la querían terminar, pero pasa el tema con la guerra civil es que hubo un problema de que lamentablemente la iglesia claramente apoyaba al rey y la mayoría del pueblo catalán no, creo, no estoy 100% seguro en esta historia, pero sí lo que se supone y pasó que hubo un ataque a la parte de la construcción de la iglesia porque claramente representaba a la iglesia católica, a la basílica. Y eso llevó a que se quemaran muchas de las maquetas y muchos de los planos de la construcción.
Y es por eso que se han demorado tanto, porque lo que han tenido que hacer ha sido casi que escudriñar en los restos que quedaron para con técnicas de arqueología y técnicas de arquitectura moderna y técnicas de diseño bajo computador, ahora, que ahora recién están haciendo eso, con esas tecnologías reconstruir lo que había quedado para poder representarlo de la mejor forma posible. O sea, en la iglesia, en las partes más nuevas se notan como más industriales, como procesos de construcción mucho menos naturales de lo que hubiese usado Gaudí en la construcción. Pero la esencia está, los pilares están. Va a ser interesante ver la evolución, la misma historia de la construcción de la iglesia va a contar la historia del monumento. Y eso se va a ver bonito porque la puerta envejecida de la Natividad contra la puerta principal, que va a ser muy nueva, la torre principal se va a ver increíblemente alta y era impresionante cómo a Gaudí le encantaba que todo expresara algo. Eh, eh, por ejemplo, creo cada puerta tiene cuatro torres, son tres puertas, son 12 torres, las 12 torres significa cada uno de los apóstoles, los 12 apóstoles. Otras de las torres representan a María, y la otra y la principal, que es la que uno termina, que es la que termina con una cruz que se parece mucho a la cruz de la Casa Badlo, eh, que es como una cruz de cuatro puntas, como en tres dimensiones, digamos. Esa representa a Dios. Entonces todo dentro representaba algo, todo tenía una representación. Es precioso, es realmente precioso. Eh, Hay que ir a verlo, o sea, si pueden, vayan. O sea, que no todos pueden ir a Barcelona así como así. O véanlo, pueden verlo por YouTube. Hay documentales, hay fotografías, pueden verlo. Vean y vean que es hermoso y es impresionante. Eh, yo, Barcelona, bueno, como vieron, como pueden ver ahora, me encantó. Me encantó, me fascinó. Tuve la suerte de pasar 6 noches ahí. Fue como vivir un poquito Barcelona, vivirlo. Y fue increíble. El urbanismo, todo pensado. El ensanche, que fue donde me ubiqué, fue pensado durante el siglo XIX y ejecutado entre el siglo XIX y terminado como el siglo XX, en comienzos del siglo XX, digamos. Eh, las manzanas del ensanche, el diseño de las manzanas son increíbles, las manzanas son todas iguales en tamaño, digamos, a excepción de las manzanas que están cruzadas por diagonales, que existen, pero por ejemplo, tú aquí en Santiago tú ves una manzana y todas las esquinas son en 90 grados, ¿es cierto? El ángulo recto. Allá, el ensanche, todos los ángulos terminan en 45, quiere decir es como que hace un cuadrado y córtale las puntas. O sea, en un pequeño polígono con puntas cortitas, digamos. ¿Cachai? Esos espacios ayudan mucho porque lo que te permitieron urbanísticamente es una, establecer lugares de estacionamiento para motos ahí o lugares para dejar potes de basura también, pero también permitían los cortes que, por ejemplo, el vehículo que iba a doblar se ubicara en ese espacio, así no bloqueaba el paso de los vehículos que seguían, digamos. ¿Ah? Todas las calles del ensanche tienen, las calles normales, no las avenidas principales como Paseo de Gracia, tienen 4 vías y todas van en una dirección solamente. Entonces, tú si necesitas cambiar de lado, tienes que cambiarte a la calle de al lado, la calle de al lado va hacia el otro lado. ¿Cachai? Y si te pasaste de tu manzana, tienes que dar la vuelta a la manzana. Esas estructuras están pensadas así y funcionan. ¿Ah? Los pasos de cebra están pensados al término de este corte. Yo eso lo encontraba, pero increíble. Son soluciones tan simples y tan estructuradas que se crearon en 1800 algo, en el siglo XIX. Era increíble. Acá todavía estábamos peleando, digamos, peleándonos entre nosotros, estableciendo la república y allá estaban diseñando este urbanismo. Yo estoy aquí, estamos en pleno siglo XXI y todavía no nos ponemos a poner de acuerdo de dónde va a ir la conexión de la autopista. ¿Ah? Simple urbanismo. Pero me fascinó. Barcelona, hermoso. Además que la conjunción de todo era increíble.
todo, tiene cultura, está museo de Picasso, museo de Gaudí, puedes pasear por ahí, hay swing, eh, cosas tan simples como el transporte. Viejo, los tipos no corren, no corren. Yo no tuve tiempo tanto de subirme a otro. Creo que en Milán también me subí a transporte público, o sea, a buses de transporte público, pero sí en metro. En París sí recorrí todo en metro. Pero, viejo, los tipos no corren. El Paseo de Gracia, por suerte, tiene el tamaño tan grande que tiene vías exclusivas, pero habían calles que eran pequeñas porque las 4 vías usaban 2 de las vías, una a cada lado para estacionar autos, por lo tanto quedan 2 vías solamente. Y una de esas pasaba un bus articulado, grandes como los de aquí, pero claro, por ejemplo, que aquí no pasa, cuando estacionas un auto, cuando tienes como estacionamientos y el paradero en Santiago, ¿qué pasa? El paradero está metido en la vereda, digamos, igual. Aquí lo que hicieron es como ya tienen los autos estacionados en paralelo en la calle, y cuando hay un paradero, el paradero está puesto a la altura de los estacionamientos para que el bus no se tenga que meter a buscar gente o tenga que la gente bajar. El paradero está ahí y continúa. ¿Cachai? ¿Cachai lo que digo? Es como... Le quitaron un par de estacionamientos a la gente, pero para poner el paradero como corresponde. Y así el desplazar del bus es más simple. Los tipos no andan corriendo. Viajan creo que a 45 kilómetros por hora, no más que eso. Oh, era brutal. La ciudad también tiene muchas motonetas, muchos scooters. Mucha gente anda en scooter allá. Eh, y el barrio gótico y la Rambla y todo eso son más caminables, no son paseos. El centro de la ciudad son paseos, hay pocas calles con vehículos, porque no se pueden meter vehículos, la gente más los camina, y son calles como del tamaño de las de Santiago Centro, entonces como loco, para de meter vehículos en Santiago Centro. Pero bueno, precioso, me encantó, me iría a vivir allá. Tuviese trabajo allá, yo feliz, me voy a vivir para allá, buscaría trabajo allá. Bueno, me encantó. Se notó. Mi ciudad favorita para vivir hasta ahora. O sea, es increíble, precioso. Lo tiene de todo, el clima exquisito. Yo fui saliéndose el invierno, no era tan helado. Estábamos al lado del mar Mediterráneo. Cultura, swing, Barcelona, fútbol club. Fui al partido del Barcelona, un ambiente espectacular. Fue contra la Real Sociedad, el equipo donde jugó Bravo también. Y la gente de la Real Sociedad se estaba tomando una cerveza en un bar frente al estadio y nadie los molestaba, y alrededor estaba lleno de catalanes con sus camisetas, lleno de culés con sus camisetas y ningún problema. Había una tienda gigante de Nike en el estadio, gigante, y toda la gente comprando tranquilamente. Éramos la mayoría turistas los que estábamos ahí comprando. Yo también me compré mi camiseta y una tranquilidad increíble. Nada más que decir, nada, impresionante. Y eso que Barcelona Barcelona una de las ciudades, o sea, España no se caracteriza. Yo lo he conversado mucho con gente española, con españoles. Los latinos, que son estos países como España, Portugal, Italia, Francia, algo, no son tan civilizados, como no son tan cuadrados. Ahí es el concepto, no son tan cuadrados como Barcelona. Dicen que es un poco más cuadrado, no son tan cuadrados como los países nórdicos. Me imagino cómo va a ser allá. Bueno, veamos. Voy a ir a visitar un par de países nórdicos más del norte de Europa en finales de año. Ahí les contaré cómo me va. Ya pues. Eso les quería contar. Y voy a mandar un beso para allá también. Pero bueno, eso les quería contar. Fue increíble, muy largo. Creo que ha sido el capítulo más largo. Eso sí que sí, ha sido el capítulo más largo. Nunca pensé que iba a superar el de Marvel. Pero bueno, me encanta Barcelona, así que valió la pena. Se me pasó volando y espero que ustedes también. Gracias por escuchar. Saludos a todos, que tengan una buena semana. Recuerden, el próximo capítulo es la segunda parte de las sagas de entrevistas del Indie Camp 2017. Ya se viene el Indie Camp 2018 ahí en Swing Valpo. Así que atentos. Gracias a todos, a todes. Chao.